¿Qué tal? ¿Cómo están? Van a disfrutar de mucho de los próximos minutos con un libro, yo diría que excepcional, le están viendo aquí, es este libro, El árbol de las palabras. Andrés Pascual, una penetración de primera en el corazón de África, concretamente en un país que a los españoles nos resulta muy cercano, Guinea, porque fue una colonia española hasta hace muy poquito tiempo. De hecho, fue la última colonia española. Y Andrés Pascual penetra en Guinea, penetra también en el corazón de África y hoy está con nosotros. Andrés, ¿qué tal? Bienvenido. Encantadísimo de estar aquí. Muchas gracias por abriros a este árbol. El árbol de las palabras es un árbol mítico que tenía su función, digámoslo así, en el corazón del continente africano. Sí, mira, no solo los bubis de Fernando Po en Guinea, sino muchas etnias bantús se reúnen o se cobijan bajo el que llaman el árbol de las palabras o el árbol de la palabra. ¿Para qué? Pues para exponer sus conflictos, para escuchar a los ancianos, benditos ancianos y palabra de los mayores, ¿no? Y bueno, yo lo que he querido ha sido construir un árbol imaginario que la madre del protagonista construye para su hijo y en el cual van depositando, en lugar de hojas, valores de la etnia, ¿no? Entonces al final es como una pequeña caja de herramientas para salir adelante en la selva de la vida, no solo en la selva llena de palmeras y de rocas volcánicas de Guinea. El árbol de las palabras sigue teniendo su función hoy en día. Sí, y además es muy curioso, y fíjate, yo antes lo comentábamos fuera de micrófono, que me dedico al mundo corporativo con las conferencias que imparto de transformación cultural, de felicidad en las empresas, y hay un matiz, y es que es obligatorio poner en ese momento tus conflictos sobre la mesa, bajo el árbol de la palabra. O sea, no es un derecho tuyo, es la obligación de hacerlo para que no se enquisten en el interior de tu cerebro, que bastante lo tenemos ya alterado con los estímulos cotidianos, ¿no? Y resolver los problemas con el resto de la tribu, buscar soluciones compartidas. Esto también es muy inspirador y fíjate, y tiene aplicación incluso en los equipos de cualquier empresa, de un polígono aquí al lado, no hace falta irte al corazón de África. Claro, Andrés, el árbol de las palabras está muy centrado en Guinea, es el trocito de África que a los españoles nos resulta más cercano, porque si bien es verdad que España tuvo muchas colonias, por ejemplo en América, también en Asia, tenemos lo de Filipinas, pero en África no teníamos una gran presencia, pero sí que teníamos ese enclave que era Guinea. ¿Cómo es Guinea hoy en día? A ver, en cuanto a la naturaleza es una maravilla. Decía Stanley, que era uno de los grandes exploradores que había a finales del 19, que es el momento en el que se sitúa la novela, que era la joya de África. Y Fernando Po es maravilloso, con playas de arena negra y un volcán, el Monte Basilé, que parte desde el mar hasta 3.000 metros y la selva con 100 gamas de verde. La verdad es que te sientes muy pequeño, ¿no?, al lado de todo aquello. Bueno, y también capaz de cumplir cualquier desafío, como hacían los pioneros que son protagonistas de la novela. Pero bueno, luego si saltamos al plano político, en este momento pues es un país muy complicado, ¿no? Porque hay unos dirigentes que, vamos a decir, pues llevan muchos años, ¿no?, haciéndose con el país como si fuera propio y qué sé yo, creo que no es el momento de hablar de actualidad por una vez. Pero sí que es verdad que conservan el idioma español, sí. Ven televisión española, sí. Y te sientes como en casa cuando vas por allí. Además es muy curioso y es muy divertido porque entras en un taxi y se vuelve la persona que te va a llevar y te dice, nota que eres español, ojo, que yo estuve allí hace 3 años y creo que éramos los únicos turistas del país. Poco turismo, ¿no? Se ha abierto un poquito desde entonces, pero todavía es con goteo. Y me acuerdo la primera vez que nos dijeron, ¿qué prefieres, Perales o Julio Iglesias? ¿No? Entonces sacaban un casete que ya no lo vemos aquí. Y lo metían allá y te ponías a cantar Soy un truán, soy un señor, ¿no? Entonces te das cuenta de que estamos mucho más cerca de lo que creemos, no solo por el idioma, sino también porque hemos vivido con la misma tele, ¿no? De forma que hay muchos iconos culturales o sociales comunes. Andrés, el libro recoge lo que fueron los inicios, ¿no?, de la presencia española en Guinea. Yo creo que este tema le tenemos muy poco visualizado, así como sí que hemos visualizado mucho cómo fue, por ejemplo, la conquista de América. En cambio, la presencia española, esos inicios de la presencia española en Guinea, no la conocemos tanto. ¿Cómo fue? Mira, y yo, un inciso, te diría, ¿y por qué nadie ha novelado esto antes? Exacto, o sea, yo decía, ¿cómo es posible que ningún autor se haya lanzado a hacerlo cuando había realidad que parecía fantasía para llenar no una novela de 500 y pico páginas como esta, sino 100 más, ¿no? Y yo creo que es por el miedo a lo desconocido. Muchas veces nos cerramos a aquello que nos resulta distinto
por, qué sé yo, como diciendo, bueno, me preservo, ¿no? Y poniéndonos estos escudos impides que pase nada, ni tampoco lo bueno que tiene la otra persona, el otro país, la otra civilización para ofrecerte. Y eso es lo que hizo mal España. O sea, como país llegamos allá no abrazando la diferencia para crecer juntos, sino bueno, pues con esa política que había en ese momento de intentar aprovechar los recursos, y ni eso lo hicimos bien, ¿no? De forma que El árbol de las palabras no es una novela sobre países, aunque sí que se desarrolla en 1884, que es un momento en el que se está celebrando la Conferencia de Berlín, que es el encuentro en el que las grandes potencias se repartieron África como si fuera una tarta, que ves al final las líneas, ¿no?, que separan unos países de otros y están trazadas de esa forma. Sino que es una novela de personas, de personajes, algunos reales, como un explorador vitoriano llamado Manuel Iradier, muchos inventados por mí, pero que responden a perfiles de la colonia, y que me resultaban muy inspiradores por esa fuerza de los pioneros, por ese coraje, por ese dar un paso más allá de los convencionalismos, y sobre todo porque yo me preguntaba, ¿por qué se iban al otro extremo del mundo? A una muerte muy probable, porque morían en aquel momento la mitad de las tripulaciones por las fiebres, sobre todo. Bien, murieron muchos entonces, muchos españoles. Muchos españoles y ingleses también que pasaron por allá, los primeros portugueses que fueron los dueños, y era sobre todo por las fiebres. Hay un paludismo endémico todavía hoy, ¿no? Y sin embargo seguían yendo, y yo decía, ¿por qué, no? Y buscando ese espíritu, ese motor, ese faro, pues llegué a darme cuenta de que tanto los misioneros claretianos que salen ahí, como los grandes exploradores, como los diplomáticos, como mi familia, que si quieres ahora hablaremos de ello, iban buscando su lugar en el mundo al final, ¿no? Buscando un camino propio, ¿no? Que es un propósito que va mucho más allá del dinero. Decían, bueno, quizá vengamos a por el oro, decía un famoso, ¿cómo se llamaría?, almacenero, ¿no?, que tenía allí una factoría, como las llamaban entonces, dice, pero no por el oro en sí mismo, sino por la libertad que traerá consigo. Claro, porque hablas de tu familia, la pregunta es que la afición por Guinea, la inclinación hacia Guinea te viene por un motivo familiar, por un antecedente familiar. Sí, es que mis abuelos y bisabuelos vivieron allí 20 años nada menos, ¿no?, los años 20 y 30 del siglo pasado. Y en casa, luego tuve la fortuna de que fueran muy longevos, mis abuelos, yo incluso empecé a ejercer en la abogacía en su despacho de La Rioja, y bueno, pues siempre había anécdotas sobre Guinea, porque ellos lo habían vivido desde un punto de vista muy mágico. Mi bisabuelo fue subgobernador y fue también curador colonial, que era un cargo muy romántico, que podía ser como el defensor del nativo frente a los abusos de los colonos, ¿no? Bien, entonces tu abuelo estaba en esa parte buena que tiene todas las conquistas, tienen como una parte en positivo y una parte en negativo, ¿no? Por lo menos lo que tiene que ver con España, ¿no?, también en América. Entonces, tu abuelo estaba en la parte buena de la historia, digamos, ¿no? Vamos a decir que sí, porque ellos eran personas que eran funcionarios. El bisabuelo, David, quería ser marino. Sus padres le dijeron, pero si somos de Soria. Y entonces él dijo, pues quizá para demostrar que los únicos límites están aquí entre nuestras orejas, me voy a Valencia, me preparo, se hizo cargo de un barco que hacía la costa de África y al final se quedó de funcionario allá. Entonces el abuelo lo mismo, nació en ese ambiente en el que en casa pues tuviera un cargo, un rol u otro en la colonia en cada momento, bueno, pues vivían como en un sitio propio, ¿no? Se llevó a la abuela con 18 añitos a Fernando Po, allí tuvieron a su primera hija, así que, como decía, eran importantes las anécdotas para mí, porque me llenaban de vida, de colores, la imagen que yo me había hecho de esa Guinea colonial. Pero lo más importante era el espíritu. Era ese espíritu de lo que se suele llamar salir de la zona de confort, o dar un paso más allá de los mapas, ¿no? O sea, siempre caminando, siempre dando pasos para adelante, para crecer, para encontrarte a ti mismo, porque muchas veces las personas en aquellos momentos se iban, y seguimos haciéndolo, lejos para huir de algo, sin darte cuenta de que, bueno, la puerta de la plenitud se abre hacia adentro, ¿no? Allí donde vayas, si te llevas el infierno contigo, vas a ver llamas por todas partes. Bueno, pues todo este tipo de pensamientos y de valores que ellos llevaban consigo, y que compartieron conmigo durante muchos años, son los que inspiraron El árbol de las palabras más allá de la aventura, ¿no? Porque luego, pues claro, bueno, como todo novelón, pues... Vamos a dejar que la gente lo lea, pero vamos a dar alguna pinceladita para que dejar la intriga, ¿no? Porque luego el novelón, que tiene esa inspiración personal de tus abuelos, la aventura de la novela, la trama se entrelaza a través de dos personajes, Bella y Okó. Vamos a decir un poquito quién son estos personajes, pero vamos a dejar la intriga, ¿eh? No lo digas todo. No spoiler de ninguna forma. Mira, Okó es un muchacho, un adolescente bubi, de la etnia
que habitaba la isla de Fernando Po, que contempla en la primera página casi, no estoy descubriendo nada, el naufragio de una goleta española desde su playa de arena negra. Y Bella es una muchachita de la misma edad, española, que es hija del farmacéutico de la colonia, que ha tenido que viajar a la metrópoli y que está volviendo a la isla. Entonces dice, ay madre mía, que aquí seguro que va a pasar algo. Entonces Bella está acogida en casa del gobernador y de su esposa, y son dos historias que bueno, van a tardar poco, se ve ya desde el principio, en encontrarse, ¿no? Al final yo lo que quería hacer con El árbol de las palabras era una novela de unión, de comunión casi más, como decía antes, de abrazo a la diversidad para ese crecimiento conjunto, ¿no? Y hubo muchas personas que se aproximaron hacia la isla. Ya yo digo, no, lejos de las banderas o de cualquier otra meta inmediata, había personas con un propósito precioso. Antes se menciona a Manuel Iradier, ¿no? Que es otro de los personajes que, aunque sale un poquito más tarde, pero ya se menciona al principio, Manuel Iradier era real, era un personaje de Vitoria, que desde los 14 años estaba dando charlas en el Ateneo, un erudito, pero él quería ser explorador, y se fue a Guinea con un machete para abrirse paso, con 22.000 pesetas en el bolsillo que le habían dejado los amigos de Vitoria, y su mujer y su cuñada, que las cuales dejó al cargo del campamento base. Frente a Iradier teníamos, antes mencionaba Stanley, que se iba con 300 porteadores, a Braza, el explorador francés, que se iba con 6 millones de francos en el bolsillo. Entonces dices, bueno, pues esto cuando menos es sugerente, ¿no? Para una novela, porque es una persona con muchos conflictos y que se enfrenta a dificultades para salir adelante. Así eran todos. Así era el nativo oco, que es inventado pero que responde a perfiles de la colonia. Así era Bella con su padre farmacéutico, médicos que estaban todo el día con la quinina a vueltas intentando superar las enfermedades. Todos todo el rato superando y con la vista puesta en esos horizontes que he tratado de descubrir. Bien, vamos a ir terminando. Te quiero hacer dos preguntas más, tres, mejor dicho. Sin quererte llevar al terreno de la política, ¿es Guinea una asignatura pendiente para España en este momento? Porque es verdad que hablamos mucho de los lazos que nos unen de hermandad, por ejemplo, con los países de Iberoamérica, de la Comunidad Iberoamericana, pero Guinea, que era una colonia española hasta antes de ayer, como se suele decir, no hablamos tanto, ¿no?, de hermandad con Guinea, ¿no? ¿Es una asignatura pendiente en este momento? Por supuesto que sí, y sobre todo porque no es que fuera una excolonia, es que Fernando Po y Río Muni eran provincias españolas hace 4 días, al igual que Cuenca, o que La Rioja, o que Córdoba. O sea, quiero decir que... Y sin embargo no sabemos nada, ni que hablan español, ni que tenemos este pasado común, con lo cual sí que hay que hacer algo al respecto. Más que nada porque pones un pie allí y te dicen, mira, el sueño de un guineano, esto me lo dijeron 3 o 4 veces, es ir a España. ¿Cuál es tu sueño? Y claro, eso te sobrecoge. Porque aparte de que nos tengan un cariño especial, no hay ningún tipo en la población de resquemor, ¿no? Nos contempla con la naturalidad de lo cotidiano, como decía antes, porque... Como algo que forma parte de ellos. Claro, que forma parte de ellos. Y entonces tenemos que devolver ese mismo cariño. Hay que devolvérselo, ¿no? Y hay que hacerlo, bueno, pues con las iniciativas que sean, que desde luego que siempre... son complicadas por el tipo de régimen que tienen allí, por la dictadura, pero... Sí, pero frente a las complicaciones está la creatividad cotidiana. O sea, que la creatividad no está para escribir novelas solo, para hacer una sinfonía o pintar un cuadro, ¿no? También en la política tenemos que saber cómo encontrar soluciones nuevas para los desafíos de siempre o para los nuevos desafíos. Y frente a un gobierno X, bueno, pues tendremos que actuar de forma Y, ¿no? Y siempre hay una ecuación que funciona. Pero tiene que partir de esa vocación, de esa voluntad, ¿no?, de acercamiento. Y desde luego que merece la pena. Es un gran país en cuanto a sus gentes. Y una pregunta un poco más en general. Estamos viendo cómo miles de personas llegan todos los días a España, africanos. ¿Cuál es la mirada que debemos desplegar sobre África? ¿Qué nos puede aportar África a nosotros, que siempre estamos como de espaldas a este continente, ¿no? Me encanta esta pregunta y no es el tópico de... Te lo digo porque eres experto en crecimiento personal también y creo que por ahí también tiene una derivada. Pues fíjate, y me voy a remitir al árbol de las palabras y no por insistir en el libro, pero al final Manuel Iradier, personaje real. Aquellos que iban pues buscando abrirse fortuna, como decía, más que por el oro, por lo que traía consigo, de esa libertad, de esa búsqueda de uno mismo. Cualquier personaje que fue en aquel momento pionero a la que fue colonia española de Guinea Ecuatorial tenía unos valores que tenemos que utilizar hoy en día para acercarnos a cualquier comunidad o persona o individuo que sea diferente a nosotros, que son, lo primero, respeto absoluto.
por lo que vamos a encontrar. Lo segundo, curiosidad, fascinación, ¿no? Que era esa mirada de mente de principiante de los verdaderos expedicionarios, de los verdaderos exploradores, ¿no? Y en tercer lugar, humildad. No, cuando Iradier puso un pie por primera vez en las playas de Fernando Po, dijo: esto que llamamos, de Fernando Po, no, realmente de Río Muni, de la parte continental, porque es cuando lo que se desprende de su biografía, dijo: esto que llamamos Tierra Virgen ha sido recorrido y poblado por millones de seres antes que yo. Claro. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que mirar hacia el suelo, porque es como mejor vemos el suelo que pisamos, ¿no? Y esta humildad, entendida no como sometimiento, sino como apertura al aprendizaje, apertura a la escucha, es lo que necesitamos hacer cuando cualquier persona se plante frente a nosotros. Porque todos los que encontramos por el camino son grandes maestros. Y si alguien viene de una civilización tan desconocida y tan dispara a la nuestra como la Bantú o la Bubi o cualquier otra etnia de Guinea Ecuatorial, mejor todavía, ¿no? Este árbol de las palabras espero de hecho que sea una caja de... Que va por su segunda edición ya. Sí, esto no me puede hacer más feliz. En este mundo loco de los libros, y loco en general, ¿no? El que los lectores lo estén recibiendo también en tan poquitos días es una maravilla, un regalo. Muy bien, Andrés Pascual, ya les decía que era una entrevista muy interesante la que teníamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos y habernos presentado aquí en Es Diario Televisión El Árbol de las Palabras. Ahí lo tienen, muy, muy recomendable para penetrar en el corazón de África y en esa parte de África que nos toca a nosotros el corazón, como es, o nos lo debería tocar, como es Guinea Ecuatorial, que fue colonia española hasta hace unas décadas. No era colonia española, como nos ha aclarado Andrés, era provincia de España. Pero sí, efectivamente, es que pasaron por muchas más fases que otras que conocemos mejor y por eso merece ese acercamiento. Provincia española, como dice Andrés, como Cuenca, por ejemplo, ¿no? Guinea Ecuatorial, en el corazón de África. Es diario, es noticia.